El 11 de agosto de 1974, una unidad de la Compañía de Monte del Ejército Revolucionario del Pueblo se dirige desde Tucumán hacia Catamarca. Su objetivo: atacar el cuartel del Regimiento Aerotransportado 17 y abastecerse de armas para su lucha en la selva tucumana. Antes de iniciar la acción, mientras se cambian y se pertrechan en un colectivo, la policía los detecta. Luego de un breve enfrentamiento, los guerrilleros logran huir divididos en dos columnas. Durante la retirada, un grupo se desorienta y se refugia en una capilla ubicada en la sierra. Pero al día siguiente, las fuerzas de seguridad los rodean y tras un intenso combate se rinden. Desarmados y sin posibilidad de defenderse, los prisioneros son fusilados. Aquí se registró el enfrentamiento entre efectivos de seguridad y extremistas. Perecieron, como ya se anticipó, 16 miembros de la organización declarada ilegal. Comienza así la denominada Guerra Sucia contra la guerrilla rural, que pocos meses después tendrá un nombre oficial: el Operativo Independencia. Las Fuerzas Armadas. El pueblo está firme y decidido a construir su destino por más represión que se aplique. Es la primavera de 1959. Han pasado 4 años desde la revolución que derrocó a Perón, y su partido continúa proscripto. Mientras su delegado personal, John William Cook, organiza la resistencia peronista, un grupo de jóvenes se instala en la selva tucumana e inicia la primera experiencia de guerrilla rural en la Argentina. Bajo el mando de Enrique Manuel Mena, llamado el comandante Uturunco, asaltan una comisaría en la localidad de Frías. El nombre que eligen para realizar su primera operación militar es Movimiento de Liberación Nacional, pero serán conocidos popularmente como los Uturuncos. Aunque obtienen repercusión nacional, su vida es efímera. En enero de 1960, el grupo es cercado y luego desbaratado por la policía. A pesar del accionar efectivo de las fuerzas de seguridad, los intentos aislados por establecer una guerrilla rural resurgirán en los años siguientes. En 1959, el triunfo de la Revolución cubana ejerce gran influencia en muchos movimientos políticos latinoamericanos al demostrar que es posible la toma del poder a partir de un foco guerrillero. Esta idea es formulada por Ernesto Guevara en su texto La Guerra de Guerrillas. Allí plantea que cuando no están dadas las condiciones políticas para llevar adelante una revolución, un pequeño foco guerrillero rural puede acelerar este proceso y producir un levantamiento popular. Siguiendo el ejemplo cubano, y a veces con su apoyo, distintas organizaciones guerrilleras surgen a lo largo de América Latina. En 1963, durante el gobierno del presidente Ilia, se instala en Salta el Ejército Guerrillero del Pueblo. Este grupo, organizado en Cuba por el propio Che Guevara, es liderado por Jorge Ricardo Massetti, periodista de Radio El Mundo y fundador de Prensa Latina. A los pocos meses de iniciar su actividad, el EGP es cercado por tropas de gendarmería al mando del general Julio Alzogaray, que rápidamente lo derrotan. Para mediados de los años 60, la política internacional está asignada por un conflicto excluyente: la Guerra Fría. La competencia entre el bloque de países capitalistas, liderado por Estados Unidos, y el bloque comunista, liderado por la Unión Soviética, se extiende a todos los niveles y afecta a todos los continentes. Argentina no es la excepción. El alineamiento de Cuba con los soviéticos pone en alerta a los Estados Unidos, que comienza a promover desde la Academia Militar de West Point la llamada Doctrina de Seguridad Nacional. Sus postulados principales advierten sobre la influencia de la Revolución cubana en América Latina y consideran como una amenaza potencial la expansión del comunismo por el continente. Desde su perspectiva, el enemigo se encuentra fronteras adentro y los militares deben concentrar sus esfuerzos en combatirlo. En la Argentina, las enseñanzas de las escuelas militares norteamericanas comienzan a aplicarse después de 1966, cuando el general Onganía, ferviente defensor de la doctrina de seguridad nacional, llega al poder por medio de un golpe de Estado. Durante su gobierno se implanta una rígida censura, se encarcela a opositores,
Se reprimen huelgas y manifestaciones y se prohíbe la actividad política partidaria y estudiantil. Bajo ese clima autoritario, un sector considerable de la juventud comienza a ver en la lucha armada una forma válida de resistencia y una opción para producir un cambio radical del sistema. En 1967, la muerte de Che Guevara en Bolivia, mientras intentaba propagar la guerrilla por Latinoamérica, convierte al comandante argentino en un símbolo para toda una generación de jóvenes. Luego de su muerte, las organizaciones armadas en nuestro país se multiplican. Al año siguiente, un grupo perteneciente a las Fuerzas Armadas Peronistas, FAP, establece un campamento en Tacorralo, provincia de Tucumán. Es el tercer intento guerrillero por establecer un foco rural en Argentina. Pero el 20 de septiembre de 1968, sus integrantes son descubiertos y tras una intensa represión, la policía los detiene. Después de esta nueva experiencia frustrada de la guerrilla rural argentina, las organizaciones armadas se enfocan en la lucha urbana. Esta modalidad se vuelve más significativa y demuestra tener más éxito en un país donde la mayoría de la población vive en las grandes ciudades. Un grupo aún no identificado, algunos testimonios relatan que eran 9 personas, llegaron en 2 vehículos, armas en mano, redujeron a un cabo y un agente que se hallaban de consigna en el lugar y luego de robarle las armas reglamentarias y una ametralladora Halcón con 2 bidones de nafta, procedieron a incendiar este puesto. Ustedes observan el estado en que ha quedado. Es así como en poco tiempo, la lucha armada se transforma en una opción real y factible para muchas organizaciones políticas. En junio de 1970, en una isla ubicada en el delta del Paraná, se lleva a cabo el 5º Congreso del Partido Revolucionario de los Trabajadores, PRT. Durante el encuentro se crea el ERP, Ejército Revolucionario del Pueblo, brazo armado del partido. Su objetivo es la guerra revolucionaria y en la estrategia militar planteada por su líder Roberto Santucho, el frente principal debe ser establecido por la guerrilla rural. Sin embargo, los levantamientos populares en ciudades industriales y la radicalización del movimiento obrero instan a Santucho a replantearse sus lineamientos estratégicos sobre la guerra revolucionaria en el monte y a darle una mayor importancia a la guerrilla urbana y al concepto de insurgencia popular. La burguesía no encuentra salida, no tiene posibilidades de encontrar salida ni a corto ni a mediano plazo para solucionar desde un punto de vista capitalista los problemas de Argentina, y donde por el contrario la clase obrera y el pueblo redoblan sus esfuerzos, avanzan paso a paso y comienzan a plantearse la lucha por el poder. Las masas argentinas, después de un periodo de un par de años de retroceso, de retracción, han lanzado una movilización general, utilizando todas las formas de lucha, incluida la guerrillera. Durante los años de dictadura, el ERP realiza numerosas operaciones militares, expropiaciones y repartos, asaltos a bancos, tomas de comisarías y secuestros a empresarios. De esta manera, se convierte en la organización guerrillera no peronista más importante del país. Esta mañana se protagonizó en Córdoba un nuevo hecho de los denominados repartos efectuado por un grupo subversivo del medio. El comando denominado Ejército Revolucionario del Pueblo asaltó el camión que ustedes están viendo. Bueno, el señor Miguel Perales era el conductor del camión que fue asaltado por el grupo extremista. ¿Puede relatarnos cómo fueron los hechos? Bueno, nosotros íbamos por la calle Cochabamba. Al llegar a la altura de la Ana María Llané, los alcanzó un Peugeot y se los cruzó adelante. Entonces se bajaron 2 y le dice, bueno, los van a acompañar a repartir la carne a un barrio pobre. Perdón, ¿eran 2 hombres? Se bajaron 2, iban 3 hombres y una mujer en el coche. Según transcurren los meses, el accionar represivo de las fuerzas de seguridad contra la guerrilla provoca numerosos muertos y detenidos. Pero los métodos utilizados se alejan cada vez más de la legalidad y las denuncias de torturas y de asesinatos se vuelven cotidianas. Un importante procedimiento policial se registró esta mañana en la calle Mármol al 757 de barrio 1 de Mayo.
Comisiones policiales allanaron este domicilio, de donde secuestraron 1 millón de pesos en efectivo, pelucas, armas y otros elementos que sirven para la guerrilla urbana. Han revisado todos los cajones para conseguir algunos elementos que prueben la culpabilidad de los 3 detenidos. También podemos observar un gran charco de sangre perteneciente a uno de los heridos. Con la llegada de la democracia, el ERP anuncia que no atacará a instituciones gubernamentales y limita sus acciones a objetivos militares. A mediados de 1973, la dirección del PRT, Partido Revolucionario de los Trabajadores, manda un grupo de reconocimiento al monte tucumano con la idea de abrir un foco guerrillero en la zona en un futuro cercano. En diciembre de ese año, Santucho envía una carta a Fidel Castro en la que le pide apoyo y entrenamiento para lanzar la guerrilla en el monte. Pero el gobierno cubano se niega a colaborar y tilda la estrategia de inapropiada por gestarse en el marco de un gobierno constitucional peronista. Para mayo de 1974, el PRT ve en la actividad terrorista de la AAA y en el avance de la derecha peronista sobre gobiernos provinciales, sindicatos y universidades un justificativo para llevar adelante su objetivo más anhelado, el inicio de la guerrilla rural. Ante la negativa del gobierno de Cuba, Santucho reorganiza sus cuadros a la manera de un ejército regular y se pone al frente de la preparación de una compañía en pleno monte tucumano. Paralelamente, el ERP comienza a fabricar sus propias armas y crea nuevas y modernas imprentas clandestinas para difundir sus acciones. Y aquí observamos algunas de las importantes máquinas instaladas en esta imprenta clandestina. Se trata evidentemente de 2 máquinas offset de un valor sumamente importante. Teniente Coronel Carpani Costa, ¿podría explicarme el valor aproximado de este instrumental de imprenta? Este instrumental de imprenta debe oscilar en el orden de los 15.000 millones de pesos. En maquinarias. En maquinarias exclusivamente. La comandancia guerrillera piensa que con el apoyo de la población tucumana, principalmente de los trabajadores de los ingenios azucareros, pueden crear una zona liberada para luego reclamar reconocimiento internacional como fuerza beligerante. La experiencia que se dispone a realizar este grupo armado consiste en la reiteración de todos los focos rurales anteriores de las 2 últimas décadas, con el agravante de que esta vez el peronismo no está proscripto sino en el poder. Enterado de los planes del ERP, el gobierno envía a Tucumán al jefe de la Policía Federal, comisario Alberto Villar, junto a 400 efectivos. Durante las maniobras de entrenamiento, el grupo guerrillero es detectado y luego perseguido por las fuerzas policiales. Tras varios días de marcha forzada, el grupo guerrillero logra romper el cerco policial y sorpresivamente Santucho ordena pasar a la ofensiva. El 30 de mayo de 1974 ingresan a la localidad de Acheral, toman la comisaría, en donde se encuentra una de las bases de comunicaciones de la policía, y ocupan el ferrocarril. Con esta acción hace su presentación pública la compañía de monte Ramón Rosa Jiménez y se inicia el 4º foco de guerrilla rural en Argentina. Luego de la operación, los integrantes de la compañía se dispersan en los centros urbanos. En las semanas siguientes, la conducción del ERP prepara un ataque combinado en el monte y la ciudad para reiniciar el foco rural. Según lo planeado, el 11 de agosto de 1974, la Compañía Decididos de Córdoba y la Compañía del Monte Rosa Jiménez inician de manera simultánea las operaciones contra la Fábrica Militar de Explosivos de Villa María y el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. Durante el ataque a Villa María, los guerrilleros secuestran al mayor Larrabure y obtienen gran cantidad de armamento que piensan destinar para la lucha en Tucumán. Sobre la ruta nacional número 9 que conduce a Buenos Aires, a 5 kilómetros de la ciudad de Villa María, está ubicado un camino lateral que conduce hacia la fábrica militar de armas y explosivos. Sobre un camino lateral del establecimiento, a 1,5 kilómetros aproximadamente, está el motel. Aquí llegaron el sábado a las 21:30 aproximadamente los extremistas. Una célula del grupo se dirigió posteriormente hacia la fábrica militar procediendo a su asalto.
Paralelamente, una comisión policial llegó al motel ante la presunción de que se trataba de un asalto protagonizado por delincuentes comunes. La comisión policial fue reducida. Mientras tanto, en el local de fabricaciones militares, el grupo sedicioso ya prácticamente había procedido a su copamiento total y se habían apoderado de armas y explosivos. Aunque para el ERP la misión parece haber finalizado con éxito, al poco tiempo la mayoría de las armas son recuperadas por la policía. Aquí tenemos el importante material. Si usted me permite, vamos a empezar a recorrerlo con nuestras cámaras. Yo le quiero adelantar algo. Esto es la totalidad de todo el armamento que fuera sustraído en las fábricas de Villa María. Me interesaría conocer también si se han producido detenidos. Sí, exactamente. Hay detenidos. Y está comprometido el PC y el PSDT y el PRT. Es decir, el Partido Comunista, el Partido Socialista de los Trabajadores y el Partido Revolucionario de los Trabajadores y parte del ERP. Acá están comprometidos todos. Mientras se produce este enfrentamiento, la compañía de Monte se dirige en colectivo desde su campamento en Tucumán hacia la provincia de Catamarca, pero antes de llegar a su objetivo, son detectados por un escuadrón policial. Este es el ómnibus en que se encontraban los extremistas. Al ser avistados por la policía se originó un nutrido tiroteo que culminó con la muerte de 2 extremistas, hiriendo además a 2 agentes de policía. Tras este enfrentamiento, los sediciosos emprendieron la fuga en distintos vehículos que se encontraban también en el lugar. Desde allí fueron hacia Piedra Blanca, a unos 5 kilómetros de ese lugar, donde se alojaron tras la iglesia de Nuestra Señora del Rosario. Luego, la policía detuvo a 2 de los jóvenes que habían ido a comprar alimentos a una panadería ubicada a 1 kilómetro de la mencionada iglesia. Bueno, ellos estaban con una ropa como de militar, no sé, ropa de fajín, ¿no? Pero la parte de abajo estaban todos deshechos. ¿Y la policía dónde los apresó? ¿Dónde los apresó? Exactamente. En la casa de Saleme. Al salir del negocio de Saleme los... Señora, usted los atendió a los 2 muchachos que ingresaron acá a comprar distintos productos, ¿verdad? Sí, yo los atendí. Cuando sentí la voz que dijeron, pónganse las manos en la nuca y tírense al piso. Cuando yo miré, ya estaban en el piso y la policía los requisaba a ellos. Es decir, que la policía los redujo aquí mismo dentro del local. Sí, adentro del local, y los llevaron. Este es el frente de la tienda de comestibles de propiedad del señor Saleme. Aquí, frente al local, fueron detenidos 2 de los extremistas, lo que permitió luego a la policía ubicar el paradero de los restantes, originándose ese cruento tiroteo que culminó con la muerte de los 16 sediciosos. Luego de recibir esta noticia, se decide desde la comandancia tomar represalias. En los 2 meses siguientes, 10 oficiales mueren en manos de la guerrilla. Tan solo el asesinato de una niña de 11 años, mientras el ERP atentaba contra el capitán Viola, detiene las acciones. En octubre, el líder radical Ricardo Balbín y el presidente del Senado Ítalo Luder comienzan a negociar la posibilidad de una intervención militar en la lucha contra el ERP en Tucumán. Para comienzos de diciembre, la decisión ha sido tomada. Por orden del Ejecutivo, las Fuerzas Armadas serán las encargadas de combatir al ERP en el monte. Por esos días, el ministro de Bienestar Social, José López Rega, se reúne con el general Anaya y le comunica los planes del gobierno. La misión se llamará Operativo Independencia y la 5ª Brigada, dependiente del Tercer Cuerpo del Ejército, estará a cargo de las acciones. Inmediatamente se ponen en marcha los preparativos para las operaciones militares, pero el 6 de enero se produce un accidente que altera el transcurso de los acontecimientos. Mientras realiza tareas de reconocimiento en la selva tucumana, un avión militar se precipita por tierra. En el accidente mueren los oficiales que iban a estar a cargo del operativo: el comandante del Tercer Cuerpo, general Enrique Salgado, y el comandante de la 5ª Brigada, general Ricardo Muñoz. El
general de brigada Delía La Roca reemplaza al general Enrique Eugenio Salgado, fallecido el 5 de este mes en la provincia de Tucumán en un accidente de aviación. A raíz de este contratiempo, el general Agdel Vilas, un militar vinculado a López Rega y el sindicalismo ortodoxo, es designado al frente de la Quinta Brigada. Finalmente, el 5 de febrero de 1975, la presidenta Isabel Martínez de Perón y su gabinete firman el decreto que ordena al ejército conducir el plan de ataque contra la guerrilla en Tucumán. 4 días después, 1.500 soldados se dispersan en la zona y se establece el comando táctico en la ciudad de Famaillá. En Famaillá, 35 kilómetros de la ciudad capital de San Miguel de Tucumán por la ruta 38 que lleva a La Rioja y Catamarca, y este es el edificio de la comisaría local que ahora es ocupado por el comando accidental del general Vilas, que tiene a su cargo la Quinta Brigada de Infantería. Desde aquí se manejan las tropas en operaciones contra la subversión, contra la delincuencia subversiva, cuyos brotes se encuentran apenas a 10 kilómetros en los cerros próximos. Con el despliegue de tropas, el general Vilas simula una operación de cerco, pero el grueso de los efectivos se instala en los poblados a lo largo de la Ruta 38. Su idea es cortar los lazos con la población civil y así evitar el abastecimiento de la guerrilla. Pero con el pretexto de combatir al minúsculo grupo insurgente, se pone en marcha un propósito mucho más ambicioso, que busca acallar las voces de disenso y destruir al movimiento social tucumano. Durante el operativo, los militares ponen en práctica los métodos de la llamada guerra contrarrevolucionaria, aprendida en las escuelas norteamericanas y francesas en el marco de la doctrina de seguridad nacional. Estas técnicas incluyen acciones de terrorismo encubiertas, secuestros, asesinatos, la práctica sistemática de la tortura durante los interrogatorios y la extensión del teatro de operaciones a la población civil. Para su implementación, se crea un ejército clandestino paralelo y articulado a la estructura oficial, que consiste esencialmente en un aparato de inteligencia y de represión. Es así como al poco tiempo, Vilas crea en una escuela de Famaillá el primer centro clandestino de detención. Por el lugar pasan más de 1.500 personas. La mayoría de ellas sufren torturas y muchos son asesinados y desaparecidos. Con el correr de los días, los encuentros con la guerrilla son escasos y el ejército lanza toda su fuerza represiva contra la población civil. Mayor, ¿cuánto hace que están aquí? 60 días, señor. ¿Cuál es el ánimo de la tropa a esta altura del tiempo que ya se encuentran en combate? Bueno, no es un alto espíritu el que los guía a todos ellos. Son soldados cuyanos que la provincia de Cuyo siempre se han distinguido por sin desmerecer a ninguna otra provincia. La explosión que ustedes escucharon se produce apenas a 200 metros de este lugar. Gracias a Dios no hemos tenido ninguna baja. ¿Y de parte de los delincuentes subversivos? Bueno, conocemos 3 bajas, señor, de parte de los delincuentes subversivos, pero creemos que pueden haber más. Normalmente ellos tratan de recuperar a sus heridos. ¿Qué opinión tiene usted de los delincuentes subversivos? Son unos infelices, señor. ¿Qué están haciendo acá, soldado? Estamos acá operando contra el enemigo. ¿Quién es el enemigo, soldado? El enemigo subversivo que nos quiere quitar la Argentina. Mientras las tropas esperan al pie de la montaña, la comandancia del ERP, instalada en el monte, decide atacar el comando táctico central en Famaillá y secuestrar al propio Vilas. El 29 de mayo, la compañía de monte se dirige a su objetivo en una caravana de vehículos, pero en la zona de Manchala son detectados por el ejército. Luego de varias horas de combate, la guerrilla se repliega. Como consecuencia del enfrentamiento, se producen bajas en ambos bandos. Allí detrás de apenas unos árboles hay montones de carpas, todas por supuesto disimuladas, camufladas, para que el enemigo no las pueda ver desde la cima de los cerros de la cadena
de la conquista que está aquí. De este lado, las fuerzas del orden, las fuerzas del ejército; del otro, la subversión, el terrorismo, la delincuencia que quiere cambiar nuestro sistema de vida. En los meses siguientes, solo se produce un combate de cierta intensidad en la localidad de Los Sosa el 23 de junio. A comienzos de octubre, la compañía de Monte queda seriamente debilitada. Entre el 7 y el 10, utilizando como apoyo helicópteros con fuego de artillería, las Fuerzas Armadas realizan 2 emboscadas. La primera en la zona del arroyo San Gabriel y la otra en el kilómetro 14. El combate es feroz y muere casi la totalidad del Estado Mayor del ERP rural. Para ese entonces, el campamento de la Comandancia del Ejército Revolucionario del Pueblo ha sido descubierto y su líder, Roberto Santucho, debe abandonar la selva para refugiarse en Buenos Aires. La creencia del ERP de que los escasos campesinos de la zona subirán al monte a incorporarse a la guerrilla no se hace realidad. Como todos los focos rurales de la historia argentina, la compañía de Monte se ha empantanado. Desde el combate de San Gabriel, se producen una decena de encuentros en los que el ejército siempre termina emboscando a la guerrilla, al revés de lo planteado por la teoría foquista. Al mismo tiempo, el Poder Ejecutivo firma un decreto en el que ordena al ejército extender a todo el país las operaciones contra las organizaciones guerrilleras. A mediados de diciembre, el general Vilas es reemplazado por el general Antonio Domingo Bussi. El general Domingo Bussi comienza en este momento una exposición ante los cónsules y periodistas visitantes para explicar las características de la lucha que desarrollan las Fuerzas Armadas Argentinas en la provincia de Tucumán contra la delincuencia subversiva. Aunque la guerrilla rural está prácticamente derrotada, el nuevo jefe del operativo Independencia continúa y perfecciona los mecanismos de represión contra la población civil. Desde su llegada, los centros clandestinos se multiplican por todo el territorio tucumano. El 24 de marzo de 1976, las Fuerzas Armadas dan un golpe de Estado y la Junta de Comandantes se hace cargo del gobierno. A partir de ese momento, el plan represivo practicado durante el operativo Independencia en Tucumán se pone en marcha en todo el territorio nacional de manera sistemática y organizada. Como comandante en jefe del ejército, me cupo el alto honor de conducirlo cuando él entraba plenamente en operaciones contra la delincuencia subversiva y con responsabilidad primaria en todo el ámbito del país. La decisión, el valor, el espíritu de sacrificio fueron virtudes que afloraron en cada uno de estos soldados. Por eso hoy el ejército argentino puede gustar del galardón de la victoria. Las Fuerzas Armadas produjeron la única respuesta posible. No hay enemigo pequeño ni fuerza desdeñable, porque ya no hay pueblos aislados. Hemos llegado a la Revolución Argentina